que creo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es intentando a veces no seguir estrictamente el orden de ingreso de las causas a fallo, sino seleccionando cuando hay algún interés comprometido que no puede, digamos, esperar, ¿no? Es decir, no es necesario que venga un amparo para un trasplante, ¿no? Pero a veces uno puede alterar el orden y decir, bueno, determinadas cuestiones dinerarias, que no es que no sean importantes, pero que uno, analizando la cuestión, dice, bueno, esto puede esperar unos días más y a lo mejor darle prioridad a cuestiones más de corte humanitario que requieren una solución inmediata, ¿no? Esto se ve mucho en los amparos de salud, ¿no? Que, bueno, como juez de distrito cotidianamente tenemos, ¿no? Y otra cosa que se me ocurre ahora, ¿no?, que generalmente se puede llegar a hacer, es llamar a audiencias de conciliación, ¿no? En esto hay como un instinto, ¿no?, que creo que lo da a lo mejor muchos años en la función, ¿no? El hecho de decir, bueno, acá se puede llegar a una transacción, ¿no? Y el hecho de que las partes le vean la cara al juez interviniente es una cosa importante, ¿no? Porque si no, el juez pareciera que está en su pedestal dictando sentencia, y bueno, es un hombre de carne y hueso que intenta solucionar los conflictos. Y muchas veces me ha sucedido que en audiencia de conciliación, explicando determinados aspectos legales, ¿no?, las partes comprendieron el porqué de la postura de la otra parte, ¿no?, aunque no la compartieran, ¿no? Pero por lo menos, bueno, me contestó esto en la demanda, me contestó esto en el amparo, por tal cuestión. Creo que ahí la función del juez también es mucho de mediador, ¿no?, de acercador de partes. A mí me da buenos resultados, ¿no? ¿Los jueces deben hablar solo por su sentencia o dar información y explicaciones públicas respecto de causas en trámite? En el segundo supuesto, ¿a quién y de qué modo? Bueno, creo que hay un consenso generalizado, ¿no?, entre los miembros de la magistratura, de que los jueces ya no hablan más solamente por sus sentencias, ¿no? Son los nuevos perfiles del juez de hoy en día que creo que se encuentran superados. Indudablemente que la sentencia como un acto público, un acto estatal emanado de uno de los tres poderes, como decía recién, ¿no?, del Estado constitucional de derecho, en la medida en que no se afecten, ¿no es cierto?, determinadas cuestiones, a lo mejor estrechamente vinculadas con el derecho de familia o cuestiones de intimidad tal que no se deban dar, creo que son públicas, indudablemente, porque, bueno, no solamente hay un interés particular, sino que hay un interés general en saber cómo se falla. ¿De qué manera se llega a esta publicidad de la sentencia? Bueno, hay varios mecanismos. Uno, el que tenemos implementado en la Corte, que tiene una secretaría de prensa, ¿no?, en la cual, bueno, muchas veces cuando entiendo que alguna cuestión puede interesarle a la comunidad toda, uno le arrima, ¿no es cierto?, el fallo al secretario de prensa, y él es el encargado de esa difusión. Y por el otro lado, muchas veces me ha tocado recibir a periodistas que me preguntan temas concretos sobre cuestiones, vuelvo a insistir, sobre todo cuestiones que se ventilan en los recursos de amparo, ¿no?, vinculados con derechos esenciales, derecho a la salud, que me ha tocado resolver, y una vez que la resolución dictada se encuentra notificada, digamos, a las partes, ¿no?, para preservar el respeto a los profesionales intervinientes, creo que no hay ningún inconveniente en explicar el fallo, ¿no? Sobre todo, bueno, me sucedió con un fallo vinculado con el derecho del consumidor, que tuvo acogida en los medios periodísticos. Bien. Por último, de mi parte, actualmente y en nuestro país se violan derechos humanos. En caso afirmativo, ¿cuáles? ¿De qué modo? ¿Por acción o omisión de quién o quiénes? ¿Y en perjuicio de quiénes? Bueno, creo que es indudable que se violan derechos humanos todos los días. Así, a boca de jarro, bueno, uno podría pensar en un montón de derechos humanos que se violan. A ver, vamos a pensar desde el paradigma del acceso a los bienes jurídicos primarios, ¿no?, vivienda, educación, salud, ¿no?, seguridad. Uno nota que, bueno, que hay grandes sectores de la sociedad que se encuentran, que no tienen acceso a esos bienes jurídicos, ¿no? También se notan muchas veces violaciones del principio de igualdad, es decir, de manera abierta o solapada hay muchos actos discriminatorios,
Perdón, la última parte no entendí. ¿Cómo se pueden solucionar? O... No, se lo repito. Porque no recuerdo la última parte. ¿Cuáles eran los derechos violados? Y para hacer, en caso afirmativo, sí. ¿Cuáles? ¿De qué modo? ¿Por acción o omisión de quién o quiénes? ¿Y en perjuicio de quiénes? Está bien. Bueno, creo que ya dije más o menos cuáles eran los que uno a veces veía con mayor frecuencia, ¿no? El derecho a los bienes jurídicos primarios, como ya lo dije, el principio de igualdad, y bueno, lamentablemente uno ve que muchas veces las personas que sufren estos hechos discriminatorios son las personas de menores recursos, ¿no? En perjuicio de quiénes, por acción u omisión de quiénes, a veces por acción u omisión del Estado y a veces de los particulares. Acá creo que es muy amplio el tema, ¿no? Bien, para finalizar, le vamos a preguntar si usted puede definir el perfil democrático del juez. Sí. Yo creo que el perfil democrático que requiere nuestra sociedad de un juez podría resumirse más o menos así. Una de las primeras tareas del juez es, frente a un caso en conflicto, identificar cuál es la tensión, ¿no? Como dice Peirano, no se trata muchas veces, ¿no es cierto?, de resolver entre quién tiene razón y quién no la tiene. Esos son los casos fáciles, ¿no? Los casos difíciles son cuando uno tiene que resolver dos derechos sostenidos por ambas partes en conflicto y uno advierte que en ambos existe una parte de razón. Y bueno, ahí lo que me parece que le corresponde al juez es la aplicación, ¿no?, de ese cartabón que estableció la Corte Suprema hace varios años atrás, cuando dijo que en situaciones como esta no se trata de aplicar un derecho y aniquilar otro, ¿no?, sino que cuando los derechos se ejercen correctamente se deben armonizar, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el juez tiene que identificar los consensos mayoritarios de una sociedad. Es decir, bueno, puede sustituir los consensos mayoritarios por sus propias convicciones personales, ¿no? Tiene que identificar estos consensos y aplicarlos en la medida en que no se violen los derechos fundamentales. Bien, usted ha participado en este sistema de selección de jueces. ¿Qué opina del mismo y qué opina fundamentalmente de la entrevista? Es decir, la entrevista que tiene una temática específica, que es la vocación democrática, respeto a la Constitución y los derechos humanos, cuando ésta se reitera, es decir, por presentarse a varios concursos. Bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que es importante en el sentido de que hay un control más amplio de parte de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, a lo mejor este mismo hecho de la grabación o el hecho de que puedan llegar preguntas a todas aquellas personas que de alguna manera se sienten involucradas, ¿no? Yo creo que elegir a una persona para ejercer una función que solamente, o sea, o que tiene un grado de estabilidad muy alto, ¿no?, como es el caso de los jueces, requiere una cuidadosa selección y que todo aquello que implique mayor participación de la comunidad es importante. Bien, muy amable, doctor. Bueno.